Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gato-al-Agua. Si me permiten hoy, en este inicio del programa me gustaría hacerlo de una manera diferente. Vamos a hablar de la ley de la memoria histórica, porque que la ley, o que esta ley es una norma revanchista que pretende reabrir heridas, volver a enfrentar, digamos, a unos españoles con otros, reescribir la historia, digamos que todos lo sabíamos. Pero lo que no conocíamos, por lo menos hasta ahora, o por lo menos yo, es que en su aplicación la izquierda pretende esconder los peores episodios de la Segunda República. Es lo que ocurre con esta ley, o en concreto con la que están llevando a cabo, desarrollando o debatiendo en Extremadura, en el Parlamento de esta comunidad autónoma durante estos días. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al diputado regional Juan Antonio Morales, afiliado a Vox, por cierto, era del Partido Popular, se presentó por esta formación en las últimas elecciones y se ha pasado al partido de Santiago Abascal. Diputado, señor Morales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de hablar de esta ley y de otras iniciativas que usted está llevando en solitario a cabo en el Parlamento extremeño, recuerdo que la última vez nos comentó que usted era un diputado que le habían quitado la palabra, le habían retirado el empleo, le habían quitado el despacho. Entiendo que todo eso ya se ha subsanado y ha vuelto a la normalidad. Entiende mal. ¿Entiendo mal? Entiende mal. Entiende mal usted porque creo que esto se ha agravado más todavía. ¿Por qué? La Asamblea de Extremadura, desgraciadamente, parece más una asamblea bananera, propia de una república bananera de estas americanas, como la de Venezuela, por ejemplo, donde desgraciadamente no solo no se ha arreglado, sino se ha agravado la cosa. Hoy, esta mañana, antes de venir aquí, anuncié que venía aquí esta noche, y hoy tenemos pleno en la Asamblea de Extremadura y me tenían que comunicar una resolución de la mesa de la Asamblea del pasado martes. Como sabían que venía aquí, pues... ¿Que venía usted a Madrid o que venía al Gato-al-Agua? Que venía al Gato-al-Agua. Ah, bien, bien. Pues como venía aquí, le han dicho, no le comuniquéis la resolución, puesto que la resolución tiene que ver con unas propuestas que yo he presentado y sobre las cuales no quieren que yo hable. Y tampoco quieren que se hable en la Asamblea de Extremadura sobre esas propuestas, ¿no? Y entonces, pues como digo, desgraciadamente tengo que decirlo, se parece esto más a una asamblea bananera que justifica encima una de las propuestas que de Vox, que lleva en su programa electoral, que es cerrar las 17 autonomías y las 17 parlamentos autonómicos. ¿Desde cuándo lleva usted sin ese turno de palabra, sin sueldo, es decir, sin cobrar, sin despacho? Bueno, desde que comuniqué mi decisión de abandonar el Partido Popular. Desde ese momento se juntaron todos los 4 grupos, Partido Popular incluido, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, y desde entonces me ¿Ciudadanos también? Y Ciudadanos también. Hombre. Y Ciudadanos también. Y día tras día y semana tras semana, todos los grupos en la mesa de asamblea no aceptan que un servidor hable. Afortunadamente, creo que voy a tener la palabra a final de mes, en el debate de totalidad del presupuesto, y allí tendrán la oportunidad de escucharme una propuesta estrella que va en consonancia con el programa de Vox y que es una de las que no me dejan hablar como propuesta e iniciativa propia en el propio Parlamento, que no quieren que yo hable. ¿Y qué iniciativa es esa? Cuéntenos esta noche. Pues la iniciativa es que yo he propuesto hace unos 15 días aproximadamente, tuvimos un informe sobre la pobreza y exclusión social de Extremadura, pues que venía a decir que el 44,3% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. De la población extremeña. En base a ello, pues yo hice una propuesta al Parlamento, a la Cámara, para que se debatiera sobre la posibilidad de los más de 1.000 millones de pesetas, 1.000 millones de pesetas, que creo que los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando, 6,4 millones de euros que se destinan al pago de los políticos y el funcionamiento de sus eventuales. 6,5 millones, sí. En Extremadura, concretamente, en la Asamblea, hay 64 diputados que están cobrando sueldos brutos de unos 4.000 euros, descontada Seguridad Social, IRPF y demás, se puede quedar en 3.000, 3.100 euros mensuales, más 41 eventuales que tienen los grupos parlamentarios. Todo eso hace un volumen de casi 6,4 millones de euros. Yo he propuesto que esos 6,4 millones de euros se destinen a las familias necesitadas, a sanidad y a dependencia, que falta hace en Extremadura. Y bueno, en principio la mesa me rechazó la propuesta. Posteriormente presenté un recurso de reconsideración de aquella resolución que tuvieron y me tenían que haber contestado hoy. Me tenían que haber contestado hoy si me aceptan o no que se debata esa propuesta en el Parlamento. No me han contestado para que no lo hiciera pública hoy, entre otras cosas porque es muy grave.
estamos hablando de unas cantidades astronómicas. Estamos hablando de que el PSOE cobra todos los meses 61.461 euros más el sueldo y dietas de 30 diputados. El Partido Popular cobra 55.394 euros más el sueldo y dietas de 27 diputados. Podemos cobra, es gracioso, 12.900 euros más el sueldo y dieta de 6 diputados, y Ciudadanos cobra todos los meses 2.300 euros más el sueldo y dietas de una diputada, ¿no? ¿Por qué digo que es gracioso lo de Podemos? Porque como ustedes recordarán, Podemos proponía en su momento eso de solamente cobrar el salario mínimo interprofesional multiplicado por 2. Efectivamente. No me consta que nadie de los 6 diputados de Podemos de Extremadura hayan cedido esa parte a nadie de lo que habían propuesto, no, ni por supuesto estas cantidades. Pero entonces vamos a ver, por resumirlo, señor Morales, usted lo que pretende es destinar a las familias extremeñas en situación de pobreza necesitadas a la dependencia los sueldos de los diputados autonómicos, es decir, que no tuviesen sueldo los diputados extremeños. Efectivamente, porque en consonancia, como digo, con el programa de Vox, no tiene sentido. Desgraciadamente, la vaca no da más leche, es la que es. Los presupuestos estamos ahora, de hecho, debatiéndolos en Extremadura y no da para poder afrontar los problemas reales que hay en Extremadura. Pero permítame que le diga que un político extremeño vaya a votar a favor de quedarse sin sueldo, que lo que usted propone es una cosa, digamos, revolucionaria, ya le digo yo que no va a salir adelante. Bueno, yo sé que es revolucionaria, pero un servidor ya lo lleva probando 3 meses en sus carnes. Este verano, sí. Y no ya solo lo lleva probando, sino además he demostrado cómo he presentado iniciativas parlamentarias, he presentado notas de prensa, he hecho notas de prensa, he presentado propuestas en el Parlamento y he demostrado que sin cobrar un solo duro, sí, cobro la asistencia a pleno y al órgano correspondiente, 150 euros, que es la asistencia. ¿Qué es lo que se ha cobrado toda la vida? Bueno, pues a eso es a lo que creo que se debe ir, hasta que se cumpla el fin del programa de Vox, que es la eliminación de las 17 cámaras territoriales y los 17 parlamentos españoles. No, desde luego que va absolutamente en consonancia y es muy coherente. Bueno, vamos a la ley de la memoria histórica, esta famosa. ¿Qué es lo que pretende? Porque ya hay una a nivel nacional. ¿Qué es lo que pretende esta regional, esta autonómica que se está debatiendo en el Parlamento extremeño? Bueno, pues esta pretende todavía apretar un poco más la tuerca, nunca mejor dicho, de la nacional. Y de hecho, uno que se ha leído los 53 artículos que lleva la misma, pues comprueba el sesgo ideológico que lleva en beneficio exclusivo de solo una parte, solo la parte de la izquierda. Porque es gracioso cómo en los artículos 1 y 4 de la propia ley hablan que el ámbito de actuación de esa ley es desde la Segunda República hasta la Constitución Española, está bien, pero luego cuando empieza a leer artículos compruebas que la actuación nada tiene que ver con la República, o sea que de la República no quieren saber absolutamente nada. Yo he presentado enmienda a la totalidad, la presenté en julio, enmienda a la totalidad que por supuesto no aceptaron ninguno de los partidos políticos en la mesa, incluido el Partido Popular, y ahora he presentado 35 enmiendas parciales al texto que definitivamente va al Parlamento. En esas 35 enmiendas, como digo, principalmente las reformas que yo propongo pues van en el sentido de que si ellos mismos proponen que el ámbito de actuación de la ley es de la Segunda República hasta la Constitución, pues que ese ámbito se aplique a todos los artículos donde, por ejemplo, el artículo 25 que habla de los símbolos, las placas y todas esas cuestiones que haya que quitar, pues que se quiten desde ese ámbito también, porque la Segunda República hasta desgraciadamente el inicio de la Guerra Civil en Badajoz y en la provincia de Badajoz y en Extremadura, pues hubo también muchos antecedentes de gente que se llamaban republicanos y muy democráticos ellos entonces, a los cuales también me consta que tienen muchas placas también allí en la provincia. Y entiendo que si el ámbito de aplicación es la República hasta la Constitución, pues deberían ser objeto también, por supuesto, de eliminación de esas cuestiones. Decía usted en esta nota de prensa que ya ha habido enfrentamientos en la aplicación de la ley de la memoria histórica a nivel nacional en el pueblo de Calera de León, entre los ciudadanos de este mismo municipio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Efectivamente, en Calera de León hace unos 15 días aproximadamente, pues un señor que no vive allí y que va de vez en cuando, pues convocó a
a gente afín al Partido Socialista y a los comunistas para hacer un homenaje exclusivo a los republicanos en este pueblo, ¿no? Ello provocó pues que gente que se sintió ofendida respecto del acto que se estaba haciendo y celebrando en el cementerio, pues tuvieron respuesta en lugares públicos, en los bares del pueblo, y enfrentamientos innecesarios que fue objeto de publicación en la prensa. Esto es lo que va a traer la memoria histórica y está trayendo la memoria histórica en los pueblos, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque, como se está viendo en el texto de la ley que se está tramitando en este momento en Extremadura, exclusivamente estos señores solo quieren hablar de una parte, no quieren hablar de la otra que también formó parte, desgraciadamente, de la guerra civil. Y no era solo eso, sino que para mí creo que fueron los principales provocadores de la guerra civil. Sin su colaboración, sin su actuación durante el periodo desde el 34, sobre todo al 36, no hubiera habido guerra civil y no hubiéramos estado hablando de lo que estamos hablando. En consecuencia, si ellos mismos proponen, como digo, que se hable desde la Segunda República, pues señores, vamos a hablar desde la Segunda República con todas las consecuencias. Y pongamos encima de la mesa, pues, las consecuencias que trae el hecho que ustedes mismos establecen con respecto a esa Segunda República, porque, como digo, en la provincia de Badajoz hubo hechos terribles y sangrientos provocados casualmente por el Partido Socialista que tuvieron sus consecuencias. Fernando Paz, buenas noches. Sí, buenas. Bueno, la ley de la memoria histórica, más allá de querer reescribir la historia, bueno, uno podría decir, bueno, si se va a aplicar, que por lo menos se aplique, bueno, con todos los elementos, ¿no? Hablando de todo, de lo que fue, digamos, el franquismo, el levantamiento militar, pero también de la Segunda República. No omitamos parte de la historia, más allá de reescribirla, que no se omita, que no se esconda, ¿no? Sí, bueno, yo en primer lugar es que niego la legitimidad de un Parlamento para definir qué fue o cómo fue nuestro pasado. O sea, empezando por ahí, era un tema que no se tenía que haber tratado en absoluto en primer lugar. Y en segundo lugar, desde luego, en ningún caso con ese espíritu sectario que, en fin, salta a la vista cada día con mayor evidencia, ¿no? Pero además es que ellos mismos están incumpliendo su propia ley de memoria histórica, efectivamente. Es que la están aplicando de una forma ya sobre el sectarismo propio de la ley. La ejecución de la ley por parte de ayuntamientos en general, de administraciones, está siendo verdaderamente sectaria. Lo estamos viendo desde Madrid hasta el último de los pueblos de cualquier pedanía de España. Y lógicamente está dando lugar a una cierta respuesta. El problema viene en gran parte por el desarrollo de las administraciones locales y autonómicas, en buena medida, y en segundo lugar porque el Partido Socialista está preparando una ley, bueno, tiene ya la ley de memoria histórica que quiere hacer aprobar, porque es una de las grandes banderas electorales del Partido Socialista, en orden a sentar la hegemonía cultural en la sociedad, etcétera. Y es una ley absolutamente, bueno, que cabe, en términos estrictamente filosóficos, cabe calificar de tiránica en todo el sentido que tiene esa palabra. Es una ley de secta, es una ley de una parte contra la generalidad de la historia y de la sociedad española. Bueno, diputado, ya una última cuestión, porque se va a crear un famoso Consejo de la Memoria Histórica, que lo pretenden crear, que entiendo yo que tendrá representación plural y diversa de todas las ideologías y partidos políticos, ¿no? Entiende usted mal, porque la propuesta que hace el texto, desde luego, yo en la enmienda parcial que he presentado, dentro de la justificación le he dicho, solo hace falta que pongan ustedes que todos sean socialistas, porque la relación, desde luego, que han puesto de cada uno de ellos, pues todos son socialistas. Todos son socialistas. Habla de miembros del gobierno de la Junta de Extremadura, socialistas, miembros de las dos diputaciones provinciales, socialistas, miembros de la gente que gobiernan socialistas, o sea, que es bastante plural. Imagínense ustedes cuál va a ser el resultado de la propuesta de esa comisión, para mí, arbitraria. Yo que he propuesto, si esto sigue para adelante, pues que sea una propuesta del Parlamento en función al porcentaje que cada uno de los partidos políticos tenemos como representación en el mismo, ¿no? Y creo que eso sería más justo, dentro de que nosotros somos partidarios de abolir esta ley, y de hecho una de las propuestas que vamos a llevar a nuestro programa electoral es que cuando ganemos las próximas elecciones en Extremadura, la primera reforma que vamos a hacer es derogar la ley de memoria histórica de Extremadura. Amén de, y termino, que no descarto, y lo anuncio ya hoy aquí, que voy a recurrir a los tribunales con los actos administrativos que en la Asamblea de Extremadura se están llevando a cabo, porque un servidor está siendo conculcado en sus derechos constitucionales como diputados, a no permitírseme estar en la mesa de la Asamblea, de la comisión que lleva a cabo esta ley. En fin. Ha quedado clarísimo. Diputado Morales, ha sido un placer tenerle una noche más en el Gatalagua, toda la suerte del mundo, y ojalá que se acabe con esta injusticia a la que le están, en fin, sometiendo. Que gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.